escrita, ¿verdad?, con una lista de pasos básicos que va a resumir lo que vamos a discutir en el taller de hoy, que va a ser, por ejemplo, abrir una cuenta y cómo exportar referencias de una base de datos a Mendeley y cómo utilizar el Web Importer, etc. Y sin más preámbulos, vamos a presentar las diapositivas. Esto va a ser una presentación muy corta. Y espero que ya se vea la presentación. Sí, se ve. Bueno, Mendeley, aquellos que no lo conozcan, es posible que muchos de ustedes ya lo hayan utilizado o hayan utilizado otros gestores bibliográficos. Ya mismo explicamos qué es un gestor bibliográfico. Es un programa académico y gratuito. Opera en la mayor parte de los sistemas operativos, tanto en Mac, Windows, y también exporta referencias. En la mayor parte funciona en la mayor parte de los navegadores. Ahora, yo siempre aconsejo utilizar el Chrome o el Firefox. Son los más confiables y son los que mejores me han funcionado. Esto no es un dato oficial, pero les hablo de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Sobre todo yo utilizo a modo personal el Chrome, aunque también, ¿verdad?, pueden utilizar el Firefox, que es muy bueno también. El Safari pues, puede ser problemático y, con honestidad, no conozco el caso de Edge de Microsoft. Ok, Mendeley, como la mayor parte de los editores bibliográficos modernos, como Zotero, como por ejemplo EndNote, tiene una versión en línea y tiene otra versión de escritorio. Me refiero, cuando digo escritorio, que se instala en el disco duro de nuestra computadora. Un programa que descargamos, instalamos en nuestra computadora. Y para poder sacar el mayor provecho y sacar la mayor parte de las prestaciones que nos da este gestor, es necesario instalarlo en nuestro escritorio. ¿Okay? Mendeley, como el resto de los gestores bibliográficos, lo que hace es capturar los registros bibliográficos en las bases de datos, y si incluye el PDF en texto completo, también puede introducirlo, ¿verdad?, en la plataforma, lo puede compilar allí. Estos textos PDF se almacenan a través de carpetas, por tanto podemos compilar información de una forma bastante organizada, eso ya lo veremos. De hecho, uno de nuestros ejercicios es crear una carpeta y podemos ver por encima cómo funciona también el sistema de subcarpetas. Podemos hacer una ramificación bastante compleja a la hora de organizar nuestra investigación. También tiene un lector, incluye un lector de PDFs, es un lector que nos permite subrayar y también insertar notas. Luego, que creo que es la mayor prestación de la plataforma, es que podemos insertar citas mientras redactamos nuestro texto, nuestro ensayo bibliográfico, de esa investigación, tesis, el texto académico que estemos trabajando, y además de citar, según una lista extensa de manuales de estilo, que incluye muchísimos, también podemos generar de forma automática la lista de referencias bibliográficas con tan solo un clic. Eso es una de las funciones más importantes de la plataforma. Bien, esta Mendeley, esta plataforma, ya le hablé un poco, ¿verdad?, del Mendeley Desktop, ¿verdad?, que digamos que es el principal programa, ¿verdad?, la principal plataforma donde vamos a trabajar la mayor parte de los ejercicios hoy y que es indispensable para no poder trabajar con el Mendeley. También tiene un espejo en la nube, tiene tanto plataformas para nuestro disco duro, nuestra computadora personal, como en la nube, en la web, ¿verdad? De hecho, esto va a ser un espejo. Lo que tengamos en un lado, lo vamos a ver posiblemente en el otro. ¿Okay? Ambas cosas.
También hay una aplicación móvil. Hace poco Mendeley ha pasado por varias transformaciones, ha hecho muchos cambios y actualmente, por desgracia, para aquellos usuarios de Mac, la aplicación móvil no está funcionando, sí, para aquellos que utilizan el Android. Ahora mismo, para la aplicación Mac, no está funcionando la aplicación, pero sí, repito, para los Android. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Pues a base de la tecnología nube. Nosotros tomamos, ¿verdad?, los registros bibliográficos y también los PDFs. Luego esto va a un servidor, ¿verdad?, en la nube, en la web, y de ahí entonces pasa a nuestros distintos dispositivos. ¿Ok? Por tanto, fíjense, web, dispositivos, y dispositivos y web. Se trata de que de una sincronización de la información, tanto en la web como en nuestro disco duro. Por tanto, siempre es importante, y lo voy a repetir varias veces cuando comencemos los ejercicios, en sincronizar constantemente la información para que no se quede en la nube o no se quede solamente en nuestro disco duro, porque verán que a veces es importante que la nube la tenga, ¿verdad? Porque de ahí depende, por ejemplo, que el Web Importer, vamos a hablar ya mismo de esa herramienta muy valiosa, pueda funcionar apropiadamente y esté actualizado. ¿Okay? Siempre sincroniza, mi consejo. Hoy lo primero que vamos a hacer es abrir una cuenta. Yo no voy a entrar en detalle sobre abrir una cuenta. Les adelanto que es muy sencillo. Les repito, es gratuito. Usted solamente presiona abrir una cuenta nueva y con solo 2 o 3 pasos usted ya va a tener su cuenta de Mendeley. Le va a pedir una dirección de correo, su nombre. Usted entonces ahí va a crear una contraseña, le pide una información sociodemográfica, pero nada extenso, y con 2 o 3 blancos, pues en cuestión de unos minutos, sin exagerar, usted va a tener su cuenta de Mendeley. Por eso no me quiero detener mucho en eso. Una vez que usted tenga, entremos a la plataforma Mendeley, vamos a instalar el Mendeley Desktop, que es esto que ven aquí. Este es el Mendeley Desktop, el programa que va instalado en nuestro disco duro, ya sea nuestra Mac o nuestra PC. ¿Ah? Y es indispensable, ¿okay?, para poder trabajar con nuestros textos a la hora de redactar. ¿Sí? También vamos a instalar 2 herramientas también imprescindibles, que es el Web Importer, este que ven por acá, que con esto que vamos a poder capturar solamente con un clic los distintos registros bibliográficos que nos aparecen en pantalla. Esto funciona muy bien con bastantes, con casi, yo diría la mayoría de las bases de datos académicas. También funciona con Google Scholar. No funciona con una otra base de datos, pero funciona con la gran mayoría de ellas. ¿Okay? El Web Importer es la manera más fácil de uno poder capturar registros bibliográficos y PDFs y así llevarlos a la plataforma. Luego también vamos a instalar el Citation Plugin, aunque esto lo vamos a instalar ya desde el Mendeley Desktop, ¿verdad?, desde el programa de nuestra computadora. El Citation Plugin, les adelanto, es muy importante porque es la herramienta que nos permitirá poder citar, ¿verdad?, insertar citas y crear las listas de referencias cuando estemos trabajando en Word. ¿Ah? Bien, una vez instalado el Mendeley Desktop, vamos a crear una carpeta, vamos a simular que estamos haciendo una investigación, hipotéticamente vamos a escoger un tema, abrimos una carpeta, hablamos un poco del funcionamiento, lo más básico del Mendeley Desktop, luego vamos a exportar utilizando el Web Importer, que es un recuadro, ¿verdad?, que en el caso de Chrome funciona como una extensión, plugin, que lo coloca, que siempre le va a aparecer en la parte superior derecha. Usted con un clic le va a abrir una ventana, brota una ventana emergente que le captura los distintos registros
que le aparecen en la columna, en este caso, de la izquierda, ¿verdad? Bien, vamos también a hacer un ejemplo de cómo exportar desde una base de datos donde no funcione el web import. En otras palabras, donde no podamos capturar de forma automática con un clic la información bibliográfica, pero vamos a hacer un ensayo en ProQuest, que por desgracia es una de esas buenas bases de datos que desafortunadamente el importador no funciona. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a añadir manualmente un PDF, ¿verdad? Porque no podemos importarlo de forma automática. Vamos a ver por encima, ¿verdad? En algún momento, el lector de PDFs, aunque ya les adelante, subraya, crea anotaciones. Y por último, que es la función, yo creo que más versátil de Mendeley y una de las más importantes, que nos ayuda muchísimo a la hora de redactar nuestros trabajos académicos, es el Word plugin, ¿verdad? El Citation plugin, que con tan solo presionar una pestaña podemos insertar las citas y también crear una lista de referencias bibliográficas con tan solo hacer un clic en el Insert Bibliography. ¿Okay? Todo eso lo vamos a hacer en el taller de hoy. Pero vamos a empezar. Primero, yo les voy a, aquellos que no tienen en cuenta, es tan fácil como ir a Google, escribir Mendeley. Le va a aparecer, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Uno de los primeros registros de recuperar en el renglón superior. Vamos a darle un clic. Y ahí vamos a dirigirnos. Ya, no me llevo ahí al Mendeley. Disculpe acá. Aquí sí. No sé por qué me llevo a esta página. Le va a salir esta página. Y en crear cuenta, usted le da aquí un clic en crear cuenta. Y entonces escribe su email. No tiene que ser su email académico. Puede ser cualquier otro correo electrónico. ¿Okay? Pues vamos a poner un ejemplo hipotético. Vamos a escribir aquí su email. Voy a poner aquí Julieta. Arroba iCloud. Ok. Usted le va a dar un continuum, va a crear una contraseña, luego usted presiona el sign in, le va a preguntar una otra cosa, dos o tres blancos, si usted, por ejemplo, a qué profesión se dedica, si es un estudiante graduado, si es un investigador, y luego usted, nada, presiona crear cuenta y la cuenta la va a tener lista en cuestión de minutos. Es algo muy sencillo. Yo pues he utilizado todos mis correos ya, he agotado dando ejemplos y talleres, la mayor parte de, ¿verdad? De mis cuentas, que va a salir ya bloqueada, pero en su caso pues les tomará solamente unos minutos, ¿verdad? Repite el proceso tan sencillo como usted ir a Mendeley. Ok, no sé por qué me apareció eso. Vamos a dar un refresh. Usted irá a Mendeley, crear cuenta, y basta con el correo electrónico, crear después una contraseña, llena uno que otro espacio y ya tendrá su cuenta lista. Créanme que es algo muy sencillo. Les adelanto, lo único que quiero aquí subrayar es que si ustedes por casualidad tienen alguna cuenta con Elsevier, pues tienen que utilizar la cuenta. Si usted, por ejemplo, tiene una cuenta de Elsevier, repito, me explico. Si usted tiene una cuenta de Elsevier, he utilizado, por ejemplo, el email de upr@upr.edu, se lo va a bloquear porque le va a pedir el mismo password que usted utiliza para los demás productos del Elsevier. Por tanto, si usted tiene cuenta en Sanitare o en Scopus, o en cualquier otro de los productos del Elsevier, pues entonces le va a pedir el mismo paso que utiliza para esas cuentas. Si no, pues no debe tener ningún problema. Se los adelanto porque me ha pasado de personas que tienen ya
un password, una cuenta, mejor dicho, en el Sevier, ya sea en SiteDirect o en Clinical Key o en cualquiera de los productos. Después no puede abrir una cuenta en Mendeley, y es que siempre tiene que usar la misma contraseña. ¿Okay? Si ese no es su caso, pues nada, usted ponga el correo que usted desee y puede abrir la cuenta de Mendeley gratis. Creo que le da 2 gigas de espacio, que si estamos hablando de PDF, pues es bastante espacio. Yo tengo, ¿verdad?, muchísimos artículos, como pronto verán. Okay. Bien, vamos entonces voy a cambiar aquí al Mendeley. Esta es mi cuenta de Mendeley. Esto es lo que van a observar. Mendeley pues también guarda algunos artículos en repositorios. Esto también aquí puede buscar artículos, son artículos de acceso libre, ¿verdad? Usted puede, ¿verdad?, encontrar en la web, no tiene nada especial. Pero quiero que se fijen, ¿verdad?, en esto que está aquí. Una vez que usted abra la cuenta, usted va a ver su nombre en la esquina superior derecha, y ahí usted va a dar un clic en su nombre, va a emerger esta ventanita que ve aquí, luego que haga un clic en su nombre, y usted va a presionar la pestaña de Download Mendeley. ¿Ah? Una vez que usted presiona aquí, lo va a llevar a esta pantalla. ¿Okay? Esta pantalla es bien importante, porque aquí usted entonces va a bajar el programa de Mendeley Desktop. ¿Ah? Usted le hace un clic, va a leer qué sistema operativo usted está utilizando, si está utilizando MacOS, si está utilizando Windows, él lo va a saber y va a poder descargar la versión según se ajuste a su sistema operativo. ¿Ah? Esto que ven acá es que Mendeley ha pasado por varios cambios en los últimos meses y tienen el Reference Manager que vendría a sustituir lo que era el Mendeley Desktop. Esto todavía está en una función beta. En mi experiencia no funciona todavía muy bien. En el caso de las Macs todavía la versión no está actualizada. Yo lo descargué en mi PC y no me funcionó muy bien. Pero, ¿verdad?, usted puede tenerlo y tener al mismo tiempo el Mendeley Desktop. ¿Okay? Que esto no puede tener ambos, ¿verdad? Pero el que funciona a este momento, que no es una versión beta, sino que es un programa establecido, es el Mendeley Desktop. Por tanto, no se confunda con esto, usted meramente entre, cuando vea su nombre, una vez abre la cuenta, usted le va a dar un clic, se va a dirigir aquí a Download Mendeley, y entonces va a bajar la versión de escritorio. ¿Okay? Una vez que usted baja esa versión, se va a instalar en su escritorio y va a ver entonces este símbolo que va aquí. ¿Okay? El símbolo de Mendeley Desktop, donde tiene el logotipo de Mendeley encerrado en un cuadrado rojo. ¿Ah? Bien. Además, en esta ventana, recuerden, importante, nombre y Download Mendeley. Porque aquí, además de bajar el escritorio, también vamos a bajar una herramienta importantísima, que es, más abajo, el Web Import. ¿Okay? Esto lo podemos bajar luego, este es el Citation Plugin. De hecho, es mejor descargarlo desde este programa. Pero esto es indispensable, ¿verdad? Esto es una herramienta muy útil. Vamos aquí a Final More. Y usted aquí le presiona y se va a instalar como una extensión de Chrome. ¿Okay? Y en este caso voy a utilizar todo el tiempo Chrome. Y se va a reflejar como la pequeña icono, como el pequeño icono que ven aquí, arriba, en la parte derecha, ¿ah? Donde se acumulan por lo general las extensiones. Y ya verán por qué es tan importante. Creo que nos va a ayudar muchísimo en la investigación, porque basta un clic para poder atrapar la mayor parte de los registros bibliográficos, y si incluye el PDF, pues también puede atraparlo de una vez. Esto acelera muchísimo el proceso de compilar
información. ¿Ok? Una vez ya instalado, tanto el Mendeley Desktop como el Web Importer, pues ya procedemos a trabajar. Pues ya podemos ya comenzar a compilar información. Y vamos a dirigirnos entonces a presionar el programa que acabamos de descargar, ¿sí? El Mendeley Desktop. Dice que en este caso, yo pues ya lo tengo bastante lleno, lo utilizo mucho. Soy un usuario de Mendeley frecuente. De hecho, siempre lo estoy utilizando, siempre estoy guardando información en el mismo, todos los trabajos los redacto utilizando el Citation Plugin, y por eso lo ven un poco lleno, ¿verdad? Tengo bastantes artículos. En su caso, pues no se preocupen, no se preocupen que ya mismo poco a poco lo van a ir llenando, ¿verdad? Bien, para empezar una investigación, yo siempre aconsejo, como primer paso, abrir una carpeta. ¿Sí? Es tan sencillo como ir acá, al icono donde aparece la carpeta, el símbolo de más. Yo le recomiendo que siempre deje el cursor en alguno de estos iconos de arriba. Yo siempre, por lo general, lo dejo en el All Documents. ¿Por qué? Ya mismo le voy a explicar. Presionamos la carpeta y se va a iluminar en la parte de abajo. Crear carpeta. Vamos a darle un clic y vamos a escribir, por ejemplo, si tomamos investigación, en este caso yo voy a escoger Child Obesity, ¿eh? Algo hipotético, puede ser cualquier cosa. Y ya damos un clic fuera y Child Obesity está creado. Es fácil, muy intuitivo, ¿no? Repetimos el paso, recuerden, le damos un clic al icono con la carpeta y el símbolo de más, se va a iluminar. Perdón, ve lo que pasó cuando, ya voy a borrarlo aquí. Le voy a explicar qué pasó. Acá, bien. Importante, siempre manténgalo acá, ¿ok? Como lo había dicho en un principio, sin querer ahora se me escapó. Siempre tenganlo acá en All Documents, voy a presionar la carpeta con el símbolo de más y ahí escribo el tema de investigación, voy a escribir prueba, le damos un clic fuera de la pantalla y ya está creada la carpeta. ¿Por qué yo aconsejo tenerlo acá? Porque si lo tengo, por ejemplo, aquí, o presionado en alguna de las carpetas, una vez que nosotros presionamos el icono de crear carpeta, se crea entonces una subcarpeta. ¿Eh? Y se van creando subcarpetas. Si usted quiere, pues, todavía estratificar más la información, sabe que puede entonces seguir creando subcarpetas y así sucesivamente. Solamente con hacer un clic en cualquiera de las carpetas, vuelve a presionar y se crea entonces una segunda carpeta dentro de la otra, que sería pues una subcarpeta. Lo que quiero demostrar con esto es que Mendeley pues se puede, ¿verdad?, estratificar y organizar bastante bien la información. Pero cuando estamos comenzando, pues no queremos meternos en aguas profundas. Para eliminar, aprovechando que creé dos subcarpetas que por el momento no quiero, para eliminar estas carpetas, basta solamente, esto es muy intuitivo, solamente deberá presionar el icono de remover carpeta con el símbolo de menos al lado del símbolo de más. Vamos a crear aquí, me pregunta, sí, elimino la carpeta, presiona aquí de nuevo, elimino la carpeta y podemos eliminar esta si queremos también. ¿Okay? Okay. Ahora esta es nuestra nueva carpeta, Child Obesity, la que acabamos de crear, y nos falta entonces comenzar a rellenarla porque se ve muy triste y vacía. Bien, para eso
Vamos a ir entonces a la base de datos y vamos a comenzar la búsqueda. Yo voy a comenzar con PubMed, que ya tengo aquí ya para aprovechar el tiempo, ya escribí la búsqueda. Es una base de datos gratuita, que no lo sepan, posiblemente la base de datos más grande de lo que se refiere a ciencia biomédica. Vamos a darle un search, y su acceso es libre, y vamos a hacer una búsqueda rapidito, como ejemplo, en PubMed. Bien, ya PubMed me capturó una serie de registros. Antes, yo recuerdo cuando estaba comenzando Mendeley, había que ir aquí a Centú, entonces crear aquí, ir a Citation Manager, crear un formato RIS, pero ya nada de eso ya hay que hacer, porque el Web Importer nos ha facilitado muchísimo ese proceso. Solo basta con dirigirnos acá a la extensión de Chrome que acabamos de instalar, el Web Importer, le damos un clic y fíjense cómo brota una ventana, nos aparece una ventana emergente que va leyendo los registros que me van apareciendo en pantalla, ¿no? Solamente con un clic. ¿Okay? Voy a buscar mi carpeta, la carpeta que acabo de crear. Pero fíjense que no va a aparecer. Vamos a darle un clic aquí para añadirla. Ah, mira, está acá. Yo pensaba que no le había dado refresh. La carpeta me apareció, pero de todas maneras, yo quería hacer este ejercicio para que ustedes vieran lo importante que era siempre darle refresh. De todas maneras, recuerden que siempre es importante cualquier cambio que hagamos, en este caso creamos la carpeta de Child Obesity, presionar sincronización. ¿Okay? Quería darle el ejemplo, no sé si lo presioné sin querer, que como si no sincronizamos, pues no nos aparecen las carpetas en el Web Importer. Porque una vez que nosotros sincronizamos, la nube, por ejemplo, voy a ir un momento a Mendeley, voy a ir aquí a la biblioteca, y lo que no sincronizamos no va a aparecer en la biblioteca. Por tanto, si yo no sincronizo, el Child Obesity no me va a aparecer. Esta es la biblioteca de Mendeley. ¿Okay? Esto es lo que tenemos en la nube, en la página. ¿Ya? Que debe ser lo mismo que tenemos entonces en nuestro Mendeley Desktop. ¿Okay? Tiene que haber una correspondencia entre ambos. ¿Okay? Bien, estábamos en PubMed. Vamos a presionar el Web Importer. Vamos a buscar la carpeta que acabamos de crear, Child Obesity. Vamos a quitar entonces esa carpeta de acá. Recuerden, vamos a repetir el proceso. Ok. Vamos a coger la carpeta nuevamente. Recuerden que es el NAT. A la flecha descendente le damos un clic y buscamos la carpeta recién creada, que es Child Obesity. Una vez la marcamos con un clic, aparece la marca de cotejo en verde. Vamos aquí a añadir, le damos un clic fuera y escoge la carpeta. ¿Okay? Bien, recuerden, clic aquí, escogemos la carpeta y clic afuera. Ahora bien, vamos a comenzar una vez que destinamos la carpeta, vamos a escoger los artículos que vamos a enviar. Voy a coger, por ejemplo, este que está acá y este que está acá. ¿Okay? Escojo estos dos artículos. Dándole un clic a cada marca de cotejo, detengo la carpeta y le voy a dar añadir. Una vez presione add, voy a comenzar a procesar esos artículos. Y si todo está bien, me va a aparecer una marca de cotejo
en verde. Me va a decir si pudo enviar correctamente, si pudo enviar el registro bibliográfico y el texto PDF. En este caso, lo hizo. Aquí todavía está pensando. Y también, ¿verdad? Y me capturé el PDF porque aquí me dice, ¿no?, que el PDF está disponible. En este caso, por ejemplo, que no está el PDF, pues solamente me va a importar la información bibliográfica que vemos aquí, la información del artículo, igual que en este caso. Ahora, aquí sí, supone que importe ambos, ¿ok? Porque incluye el PDF, tal como ocurrió en este caso y en este caso. Ya las marcas de cotejo me indican que tanto exportó el PDF como la referencia. Entonces, podemos entonces ir a nuestro Mendeley, al Mendeley Desktop, vamos a la carpeta de Child Obesity y no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque tenemos que sincronizar. ¿Sí? Vean lo importante de la sincronización. Sincronizamos para que la nube nos envíe esos artículos. Ya nos va enviando y se fijan que tenemos nuestros primeros 2 artículos en nuestra carpeta. Bien, ahora que los artículos están en la carpeta, es bueno ya hablarle, por ejemplo, de cómo se distribuye la plataforma. Vieron cómo en esta columna de la izquierda se encuentran todas las carpetas. En la columna central se van a ir asentando los artículos y los registros bibliográficos que vayamos añadiendo. Y en esta carpeta vacía, pues fíjense, cuando le damos un clic al artículo, nos aparece la información bibliográfica. Nos pregunta si le damos clic por vez primera, si la información está correcta. Yo voy a decirle que sí. Esto, acá. Ok, bien. Se fijan, aquí tiene autor, la revista, ejemplar, número, volumen, etcétera, y podemos ver toda la información, todos los datos del artículo, todos los datos bibliográficos o los metadatos. ¿Okay? De hecho, que esto es lo que les adelanto, que esto es lo que él va a utilizar para luego poder formar la lista de referencias. Si nosotros tenemos un error acá, si generamos la lista de referencia, lógicamente ese error nos va a aparecer. Por tanto, les adelanto de ahora que cuando ustedes quieran corregir una referencia, tienen que corregirla acá, ¿verdad? Y no desde el Word. Eso lo vamos a ver luego ahorita con más calma, ¿verdad? Carpetas en la columna de la izquierda, los registros y los artículos que vamos añadiendo, y aquí la información, los datos bibliográficos o los metadatos de los artículos. Fíjense que si le damos un clic al artículo, me va a aparecer una ventana, una pestaña arriba. Vamos a darle 2 clics, la vieron aquí, y aquí podemos acceder al PDF. Aquí podemos acceder al PDF, y aquí entra en función el lector, que habíamos mencionado en las diapositivas al principio. ¿Okay? Fíjense que está la carpeta acá de My Library, en biblioteca, aquí tenemos a las 3 columnas, y acá me separa en una pestaña aparte el PDF con, ¿verdad?, la información bibliográfica. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos subrayar mientras estamos leyendo, cuando nosotros comenzamos a leer las cosas que nos interesan, subrayamos, hacemos anotaciones, sobre todo en ese proceso de búsqueda, ¿verdad?, de información, cuando estamos revisando la literatura. Esas son herramientas muy útiles. Con el cursor sombreamos aquello que nos interese y entonces nos va a aparecer, una vez soltamos el botón del mouse, del ratón, subrayar, crear notas o copiar. En este caso yo voy a darle un clic a subrayar.
Estamos también, por ejemplo, vemos algo que nos interesa, lo que debemos subrayar por alguna razón en otro color. Vamos arriba, escogemos el color que querramos, marcamos presionando el mouse, el left click, soltamos y presionamos el símbolo de subrayar. ¿Ok? Para crear anotaciones es sencillo, lo mismo. Escogemos, sombreamos la parte que queramos insertar la anotación, soltamos el mouse y al lado del icono de subrayar le damos clic a la caja de diálogo. Aquí escribimos nuestra nota. Punto importante. Damos clic fuera, esa nota queda aquí guardada y se van acumulando. Cuando vamos a la columna de los datos, aquí nos dice los detalles y aquí al ladito nos dice notas. Al presionar notas, se van acumulando las notas que vamos haciendo en orden. ¿Okay? Y aquí también podemos tomar notas generales. Me interesa por alguna u otra razón. Y créanme que esto ayuda mucho al workflow. Como dicen, ¿no? En español castizo. Cuando estamos entonces leyendo, subrayando, haciendo anotaciones y revisando la literatura para nuestra investigación. ¿Okay? Recuerden, queremos ver el artículo. Aquí está la ventana principal de Mendeley Desktop de 3 columnas. Le damos dos clics y nos aparece la ventana de el PDF completo y el artículo para que podamos leer, subrayar o anotar. Bien, pues ya importamos nuestra primera referencia en la carpeta de Child Obesity. Fíjense lo sencillo que fue, ¿no? Regresamos aquí a PubMed. Solamente bastó con hacer un clic al importer para que leyera los registros y los enviara. ¿Okay? También les adelanto que también funciona con Google Scholar. Si vamos, por ejemplo, el Google Académico o el Scholar, siempre creo que es muy bueno. Aquí Child, hay que evaluar muy bien la información, eso sí. Para hacer revistas académicas buenas, para siempre otras que no son tan buenas. Ya hicimos una búsqueda hipotética. Vamos aquí a presionar el importer. Y miren cómo va leyendo también los registros de igual forma. ¿Ah? Nos aparece la ventana emergente y nos va leyendo los registros. Esto ocurre también en EBSCO, esto también ocurre en Elsevier, ¿verdad? Donde no ocurre en base de datos, por ejemplo, que yo conozca, es en Ovid, en ProQuest, pero lo que es ProQuest, perdón, lo que es EBSCOhost, ScienceDirect, PubMed, funciona bastante bien, con bastante precisión, ¿no? Por ejemplo, nos interesa este artículo, vamos a presionar aquí, ya tenemos la carpeta ya que vamos a dirigir, la carpeta donde vamos a destinar ese registro. ¿Okay? Aquello aquel que nos interesa lo marcamos. Este incluye PDF, voy a dar el ejemplo. Vamos a darle a añadir. Y pronto van a aparecer las marcas de cotejo que lo envío. ¿No? Fíjense que, ¿verdad? Cuando comparamos con una base de datos, es curioso que, fíjense que yo creo que los datos bibliográficos luego hay que verificarlos, porque ven este bolígrafo que ven aquí de editar, cuando yo lo presiono, me aparecen, ¿verdad?, los datos del artículo y me parece que hay unos fallos aquí, por ejemplo, esto no es una revista, pero nada, eso después lo podemos corregir dentro del Mendeley Desktop, ¿ok?
Fíjense que al pasar el cursor, me aparece un lápiz y esta función es para poder editar los registros antes de importarlos, ¿verdad? Yo prefiero editarlos una vez que estén ya en el programa, creo que es más fácil, pero para que tengan conocimiento, ustedes con pasar el mouse en la parte derecha de cada artículo que registra el importer, le aparece un lápiz, bolígrafo, y aquí le aparecen los datos bibliográficos de año, página, etcétera, ¿verdad? Aquí uno puede también editar, que es el caso. Bueno, ya importamos un artículo. Fíjense ahora que este Chart Perspective en breastfeeding, disculpen, vamos a ver si, ok, en breastfeeding, Protective Against Child Obesity, este artículo me va a aparecer aquí, en la nube, vamos aquí a Child Obesity, y fíjense que este artículo ya está acá en la nube, ¿verdad? Yo creo que este es de Dewey, este que está aquí, el que acabamos de importar. No obstante, cuando vamos aquí al Mendeley Desktop, no aparece. ¿Por qué? Porque tenemos que sincronizar. Fíjense que ya está en la nube, pero de la nube, estamos dentro del Mendeley Web, es importante para que si este artículo se importa apropiadamente a nuestro disco duro, ¿verdad? A nuestro programa dentro de la computadora, pues hay que darle sincronizar. Sincroniza y ahí aparece el artículo. ¿Okay? Vamos a marcar aquí que es de una revista. Si fijan acá podemos también escoger, acá arriba podemos escoger el formato. Tiene verdad muchos detalles, yo voy a ir con lo básico y poco a poco podrán ir descubriendo las cosas que tiene el programa. Yo le puse verá artículo de revista para que él no se confunda y me marque esa, esa, esa referencia correctamente. Vamos a ponerle que sí, que los detalles están correctos. No, no estaban correctos. Me confundí de artículo. Pero nada, esto nosotros lo podemos ir corrigiendo. Por ejemplo, podemos aquí abrir el artículo. Vamos a... Perdón. Vamos a abrir nuevamente la ventana. Vamos a abrir el Mendeley Desktop. Podemos entonces abrir el artículo. Y acá podemos entonces escribir, ¿verdad? En el caso de la revista, que es el caso de Journal of Human Lactation, podemos aquí añadir el título y corregirlo, ¿verdad? El Journal. Sucesivamente, vamos a añadir entonces aquellos campos que nos había importado por X o Y razón incorrectamente. Recuerda que esto lo traemos de Gold Scholar y claro que nos trae, incluye siempre uno que otro error, ¿verdad? A menos que lo hayamos extraído de una base de datos. Bien, ya dado el ejemplo, pues ahí tienen ya el artículo. Vamos a ver aquí detalles tan correctos. Ya tenemos 3 artículos importados, ¿verdad? Ahora bien, ya les dije ya que funcionaba con la mayor parte de la base de datos. Por ejemplo, este es el caso de Elsevier, también puede lo mismo con EBSCOhost. Si usted también aquí escribe algún search, lo mismo, ¿no? Con EBSCO es igual, usted escoge aquellos artículos que le interesen, escoge este que está acá, escoge este que está acá. También usted puede escogerlo también desde el importer. Hace lo mismo, pero vamos a escoger este, de Child Obesity Prevention. Vamos a escoger, vamos a ver si nos sale
Otro, bueno, va a pasar con ese. Una vez marcado, tenemos una carpeta destinada, todo con el web importer. Le damos a añadir. Vamos a añadir otro más. Este que está acá. Le damos a añadir. Y es el mismo proceso. Que igual va a pasar con Xcode, ¿no? Igual va a pasar con otras bases de datos. No le he probado con JSTOR, por ejemplo, pero es posible, ahora mismo no tengo acceso a ella, pero fíjate, es una buena pregunta, no sé si funciona, me parece que sí. Ya me importó los trabajos, nuevamente, vamos aquí a Mendeley, y esa es la dinámica, ¿ok? Esa es la dinámica básica. Sincronizamos, y ahí aparece el artículo, los dos artículos. ¿Ok? Dinámica básica. Nos dirigimos a la base de datos, sea cual sea. En este caso, SciInterEd o PubMed, o la que sea. Presionamos el Web Importer. Si funciona, capturamos los artículos que nos interesen. Luego escogida la carpeta, le damos a añadir. Y una vez nos dirigimos al Mendeley, esperamos las marcas de cotejo, ¿verdad? Que lo haya recibido, lo haya procesado correctamente el importador. Y luego le damos sincronizar y van a aparecer los artículos de la carpeta. Y básicamente son los pasos que ustedes van a ver en la guía. Ese es el Word, ¿verdad? Las funciones básicas, ¿verdad? La dinámica, vamos a decir. Vamos a hablar como workflow, vamos a hablar de la dinámica de trabajo. ¿Okay? Vamos a darle que están correctos, no están correctos, pero saben que aquí lo pueden corregir. A darle search, muchas veces él lo corrige. En este caso se me pasó, disculpen el despiste. Usted da search acá, muchas veces él completa la información. En este caso no, ¿verdad? Parece que hay que añadir información o verificar que es la información que hay, ¿verdad? Pero saben que con que esto, pues ustedes pueden darle un clic aquí al artículo, el PDF, y aquí entonces poder rellenar la información correctamente, ¿verdad? Las páginas, las revistas, lo que sea. Bien, en caso de que el Web Importer no funcione, por ejemplo, yo voy a coger, por ejemplo, el caso de Propers, ¿verdad? Triste, porque Propers es una gran base de datos. Voy a buscar, por ejemplo, un tema, para ahorrar tiempo, vamos a suponer que estamos en Propers, vamos a buscar Child Obesity Prevention, y a ver si es que tengo que nuevamente conectarme. Posiblemente sí. Ah, no, ok, muy bien. Dame los resultados. Aquí fíjense que el Web Importer desafortunadamente no me funciona. Solamente me lee la página. Es una pena porque Propers es una gran base de datos muy bien organizada. Y fíjense que solamente me lee toda la página, como tal el URL, y no me da información y no me recoge los registros que hay en la página. Bien, aquí hay dos maneras de trabajar. Primero, podemos capturar aquella información que nos interesa y enviar la información bibliográfica. Por ejemplo, este es el caso de, por ejemplo, vamos a suponer que nos interesa esta que está aquí, esta que está acá. Podemos ir aquí a Site. Una vez presionamos citas, nos dirigimos entonces al RIS y vamos entonces a bajarlo en este formato RIS, disculpen, en este formato RIS. Vamos a darle clic. Vamos a hacerlo de nuevo, espérense. Disculpen. Escogido, vamos a citar. Vamos a bajarlo en formato RIS. Me pregunta si soy un robot. Esto no me había aparecido antes. Voy a poner aquí yo no sé si suena W.
IST, esto no había pedido antes. Voy a darle aquí a continuar. Ese me va a bajar ese archivo en un formato RIS y lo voy a enviar directamente a PubMed. ¿Vieron? Bajé los archivos de los registros, todos los registros que escogí, y me los transportó, me los llevó a PubMed. Este me agarró el PDF, pero esto está raro, usualmente no lo hace. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar estos archivos, él me los lleva directamente a la bandeja de todos los documentos. Lo que voy a hacer es que entonces los transporto con un drag, arrastrándolos a la carpeta de Child Obesity. Vamos a cogerlos acá, los llevamos aquí a Child Obesity con el mouse y los soltamos. Vamos aquí, vamos a darle un clic a la carpeta y aquí tenemos los artículos. Fíjense que este no me lo leyó, se supone que este tampoco, no sé por qué me pasó el PDF, eso está extraño. Pero este, ¿verdad? No, ¿verdad? No me incluye el PDF. ¿Bien? Porque la base de datos no me lo atrapa. Tenemos aquí dos opciones. Podemos entonces, vamos a cerrar esta ventana, podemos entonces ir al artículo, creo que era, deja revisar bien, era el de este, un computador en Prime. Podemos ir al artículo, hacerle un clic y descargar el PDF. Y una vez descargado a nuestra computadora, ya usualmente lo lleva a Downloads o a su escritorio. Entonces vamos a Mendeley, vamos aquí a Add, presionamos la tecla que ven con el documento, el papel, que es el símbolo de más, y aquí buscamos el documento en Downloads, ¿verdad? O en el escritorio donde lo tengamos. ¿Sí? En este caso, pues, yo lo tengo en el escritorio, voy aquí a escogerlo, y entonces darle Open. O sea, ahí se añade el PDF completo, ¿verdad? A ver qué pasó acá. Vamos a darle un refresh. Porque no me salió, algo hice mal. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. ¿Okay? Tenemos aquí el Incorporated Primary and Secondary Prevention, esa fue la que bajamos. Ese es el caso que no bajó el PDF. Ok, tenemos dos maneras de hacerlo. Vamos primero a ir acá. Disculpen, ese fue el error. Ah, aquí es este que está acá. Ok. Vamos a borrarlo de acá. Que tenía ya el PDF incluido. Y ese fue el error. Bien, repito, nuevamente. Para añadir un PDF, escogemos el artículo, que ya está el registro hecho. Este es el caso. Vamos al presionarlo, saben que me sale todos los metadatos en la columna de la derecha. Vamos aquí a Add File. Buscamos el artículo y le damos Open. ¿Okay? Y aquí nos aparece el artículo completo. ¿Okay? Recuerden, vamos aquí presionamos el artículo, damos un clic, vamos a la columna donde están todos los metadatos, vamos a File y ahí añadimos el artículo. Pero también hay otra manera de hacerlo, que es la siguiente. Vamos a borrar esta referencia. Fíjense que sencillo. Podemos descargarlo de aquí.
¿verdad? Llevarlo a nuestra computadora y después subirlo desde Mendeley. Pero fíjense que nos podemos ahorrar el paso de bajar la información bibliográfica, bajarlo como un RIS, porque solamente bastaría bajar el PDF y entonces ir aquí a Mendeley, ir aquí a Add, escoger el artículo y darle un Open. O sea, el artículo se suma y me aparece la información bibliográfica. Sin tener, ¿verdad? En este caso, que descargar la información bibliográfica. Este ejemplo no quedó muy claro, yo lo voy a repetir. ¿Okay? Nuevamente, porque sé que hubo ahí un traspié. Vamos a borrar esta. Okay. Vamos a buscar otro artículo. Vamos a sacar este artículo de acá. Vamos a eliminarlo. Eliminar. Vamos aquí a Progress. Vamos aquí a Child Prevention. Bien. Me explico nuevamente. Vamos aquí a editar la revista científica. Vamos a buscar un artículo. Cuando el Web Importer no funciona, vamos desde el principio, tenemos dos opciones. Podemos, por ejemplo, ir al artículo, o tanto escogerlo acá, o también podemos marcarlo acá. Por ejemplo, vamos a marcar este artículo aquí. Y podemos entonces, tal como hicimos al principio, presionar citar y enviar este documento en un formato RIS. ¿Okay? Que es el que descarga el artículo. Y luego entonces tendremos que añadir el PDF. Entonces descargaremos el artículo en formato RIS. Le damos continuar. Lo descarga en la computadora. Lo envía a Mendeley, que es este que está acá. Y podemos entonces tomarlo y hacerle un drag y llevarlo al Chalobesity, porque recuerden que él lo hace y lo envía a la carpeta de todos los documentos. ¿Okay? Lo tomamos y lo tiramos en la carpeta de Child Obesity. ¿Okay? Y aquí está. Ahora, también hay una manera que nos podemos ahorrar ese paso. ¿Okay? Vamos a borrar el artículo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de hacer ese paso de ir acá, ¿verdad? Y descargar la referencia bibliográfica en formato RIS, lo que vamos a hacer es descargar el PDF como tal. Una vez descargado el PDF en nuestra computadora, vamos a ponerle, para no confundirnos, vamos a ver el escritorio y vamos a ponerle Wen, que era el apellido del autor, Child Obesity. Le damos Save. Ok. Bien, descargamos solamente el PDF. Vamos a brincar este paso. Ya el artículo está en nuestro que está aquí. Vamos a vender el desktop. Entonces, aquí el artículo, bueno, o simplemente, eso es lo más fácil, podemos tomar el artículo y tirarlo nuevamente a la carpeta. Y fíjense,
que solamente contiene el PDF, él entonces me leyó parte de la información, bibliográfica del artículo, que es esta que está aquí, que también tiene unos errores definitivamente aquí corregir, pues no he tenido suerte con los artículos, todos me han salido con errores, pero ahí sí se ahorran uno de los pasos. Siempre y cuando el PDF, el artículo, venga a una base de datos formal, como en el caso de ProQuest o de Ovid, usted puede entonces tirar hacer un drag, ¿verdad? Arrastrar ese PDF, lanzarlo a la carpeta y Mendeley va a capturar los datos bibliográficos. ¿Okay? Este artículo sé que, ¿verdad? Que tiene muchos, hay un clic, hay que darle bastante, bueno, este es el título, hay que hacer algunos arreglitos. Por ejemplo, aquí falta la página, ¿verdad? Se la colocamos aquí, las páginas, ¿verdad? El issue se lo tiene, y vamos corrigiendo entonces los datos bibliográficos acá para que luego no tengamos problemas con la referencia. ¿Ok? Bien, espero pues haberme explicado. Repito nuevamente, hay dos maneras de hacerlo. La más sencilla es cuando el importe no funciona, la más sencilla es descargar el PDF. Una vez descargado el PDF, hacerle entonces un drag a la carpeta. En caso, por ejemplo, de que no tenga el PDF y solamente esté la información bibliográfica, pues entonces sí había que entonces utilizar esto, citar, ¿verdad? Y bajarlo con un formato RIS y hacer el proceso entonces que hicimos, ¿verdad? Donde usted le da le presiona aquí y lleva entonces automáticamente la información bibliográfica a Mendeley, ¿verdad? Y no el PDF. O sea, son dos maneras de hacerlo, básicamente. Lanzando el PDF o entonces, si no, marcando el artículo, yendo aquí a citar, ir a RIS y me lo voy a enviar directamente a Mendeley, o sea, la información bibliográfica. Me subo aquí la ventana, está acá, pero entonces ese PDF lo arrastramos a la carpeta, pero esa, digamos, esa referencia, eh, era esta, disculpen, esta referencia pues nos baja sin un PDF, por tanto, tendremos entonces que ir aquí al artículo. Entonces, bajar el PDF si lo tiene. En este caso yo creo que no tiene el PDF, pero, ¿verdad? Bien, pues nada, pues quería solamente explicarle esos dos procesos. En caso que el web import no funcione, ya que funciona en la mayor parte de los casos, que tanto eh, importando, lanzando el PDF a la ventana o importándolo de la base de datos, pues se puede de ambas maneras. ¿Okay? Importando el PDF y dándole un drag a la base de datos, y ya no me repito más, que sé que esto me queda aquí explicando esto. Muy bien, para terminar, que creo que ahora es lo más importante, es el Citation Plugin. Una vez que usted va a el desktop, es bien importante usted dirigirse aquí a Tools, herramienta, e instalar el Microsoft Word Plugin. ¿Okay? Una vez instalado el Microsoft Word Plugin, eso se instala de forma rápida. Y por ejemplo, vamos a un documento, vamos a dirigirnos al escritorio. Y fíjense que cuando presionamos la pestaña de referencias, le va a aparecer esto aquí.
Creo que en el PC es lo mismo. El Citation Plugin que va a salir acá en referencias. Vamos a insertar, por ejemplo, una referencia que nos interese en cualquier parte del texto. Esto yo cogí un texto cualquiera, esto no tiene nada que ver. Damos un clic acá e insertamos la referencia. Vamos aquí a Insert, ponemos el cursor donde queramos que vaya la referencia, nos dirigimos aquí a Insert. Recuerden que aquí en Reference se encuentra el plugin. Presionamos, vamos Go to Mendeley, escogemos aquel artículo que nos interese. Entonces acá arriba, en la parte superior, ven las comillas y el site, presionan acá y se va a insertar automáticamente el artículo. Aquí me brinca aquí el Word, le doy retry, tuve un pequeño error que tienen, disculpen, y ahí me aparece la cita, ¿verdad? Me aparece uno porque está en el formato de la American Medical Association. Esto yo lo puedo cambiar a, por ejemplo, a APA, y ahí le aparece la referencia estilo APA. ¿Ok? Repito el proceso. Recuerden que el plugin está ubicado en Reference. Presionamos aquí Insert, eh, eh, insertar la cita. Vamos a dirigir el mouse al sitio donde queremos insertarla. Le damos un clic a Insert. Podemos buscar también aquí la cita. Al escribir aquí cualquier palabra clave, yo siempre voy a presionar con tu Mendeley. Y aquí entonces escojo la cita que me interese citar. ¿Okay? Vamos a citar esta, por ejemplo. Si queremos citar dos, también lo podemos hacer. Pero voy a citar esta y esta de arriba. Y le doy Cite. Escogí dos, ¿verdad? Con Command, en caso de Mac, con Control, en caso de PC. Presionamos Cite. Un pequeño error, disculpan, del Word. Y ahí le aparecen las dos citas separadas con punto y coma, según el manual de Apple. ¿Okay? Tan sencillo como ir acá, poner el cursor donde querramos, ir a insertar. Yo prefiero ir con tu Mendeley, escoger aquel artículo que nos interesa. Y entonces, citar arriba, en la parte superior izquierda. Esos beniquitos los da mi Word, no tiene un error. Y ahí le aparece la referencia según el estilo APA. Si, por ejemplo, si en caso de que Dewey, por ejemplo, formara parte de la oración, parte de la redacción, del enunciado, por ejemplo, aquí, que diga acá, por ejemplo, Dewey, tal cosa, ¿verdad? Ejemplo. En este caso, pues, cuando colocamos la referencia del Dewey, según el estilo APA, insert, este era Dewey acá, lo citamos, pues me sale Dewey dos veces, ¿no? Porque me trae la referencia, vamos a separarlo un poco, me trae pues, la referencia con el nombre del autor. En ese caso, fíjense, usted solamente le da un clic a la inserción de la cita, y fíjense que abajo le va a aparecer insert, pero también editar esa cita. ¿Ok? Volvemos, damos un clic en la cita, aquí podemos entonces editarla, le damos un clic, aquí vamos a llevar el mouse donde dice Dewey, y aquí podemos suprimir, eliminar el nombre del autor. Y le damos OK. Y ahí está, según el estilo APA. Para que, por ejemplo, que utilicen otros estilos, que es el caso
por ejemplo, del MLA y tiene que marcar la página, pues en ese caso, pues entonces podría, ¿ver? Cambiarnos de estilo acá. Por la prisa, por razones de prisa no voy a entrar en detalle, pero cuando usted va aquí a editar, pues en este caso, pues usted puede aquí añadir la página. O en caso de una cita directa, ¿verdad? Usted también añade la página y su primer autor obra o lo deja según el caso. ¿Okay? Una vez que usted inserta sus referencias, usted se dirige ya, vamos a suponer que usted ya insertó, ¿verdad? Todas las citas, todas las fuentes, usted se dirige al final del artículo, usted le pone obras citadas, referencias, como lo que diga su manual de estilo, y presiona Insert Bibliography, y ya, y le va a aparecer de un golpe las referencias. Y eso sería, ¿verdad? Una de las mayores prestaciones que ofrece la plataforma. Imagínense uno trabajando con 20, ¿verdad? 30 más, 50, 70, 80 referencias, y que uno puede tenerlas todas organizadas y con solo un clic uno puede citarlas a todas. Eso no le exima a uno de revisar, no siempre debe revisar, pero cualquier errorcito que tenga la referencia, cualquier pequeño error, usted va aquí al Mendeley y recuerden que acá es que hace los cambios, para que entonces se pueda corregir acá en el documento. ¿Ah? Si usted quiere cambiar de estilo, no tiene que escribirlo nuevamente, solamente basta dirigirse acá arriba y cambiar, por ejemplo, al Chicago, o al que sea, o al MLA. Vamos a poner, vamos a poner por ejemplo, el American Medical Association, que es bastante distinto. Y ya, ¿verdad? Ya van a aparecer como numerito las citas. Como pequeños números, va a aparecer la cita y abajo, pues también se lo va a acomodar según el estilo. Y ya, creo que ya con eso acabamos, que es la función principal de Mendeley. Si hay algunas preguntas, pues adelante. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera de las preguntas que tenemos la hace Luisa Rosales y ella quiere saber si la versión de desktop se puede instalar y usar en una PC de 32 bits. Por lo general, por lo general, entiendo que sí, por lo general dice 64 bits. Si la PC ya es muy vieja, el sistema operativo pues ya está solamente 32, pues, ¿verdad? Pues no les sabía saber con certeza, tendría que buscar esa información, pero por lo general son los 64 bits, lo que era lo mínimo que pide en mi experiencia. Pero tendría que buscar la información, pues no tengo no le puedo dar una contestación concreta. La siguiente pregunta la hace Inés Rivera. Ella pregunta si ya tengo artículos en PDF en una carpeta de mi computadora, si puedo pasarlos a Mendeley. Sí, de hecho, sí, puede abrir una carpeta en Mendeley. Si los tiene todos organizados en una carpeta, puede entonces en el Mendeley Desktop arrastrarlo. Puede entonces, ¿verdad? Si los tiene todos agrupados, le da un copy and paste, abre una carpeta y aquí los lleva o los va arrastrando, ¿verdad? Por ejemplo, acá los arrastra y los lleva entonces a una carpeta y él pues leerá algunos, si son artículos académicos de bases de datos, pues él leerá muchos de ellos y podrá extraer la información bibliográfica. Nuevamente nos pregunta Luisa Rosales, en el caso de citar con APA, si lo hace con la séptima o la sexta edición. Sí, sí, lo hace con la séptima edición. Pasa que todavía él incluye la sexta. Por ejemplo, vamos acá, esta es la cita que le doy. Este es el artículo. Por ejemplo, él todavía incluye la sexta acá,
No, está la American Sociological Association. No, está actualizado a la séptima. Sí, no sé si la sexta, habrá que buscarla aquí en Moorstyle si es que todavía está, pero está actualizado ya a la séptima. Por el momento no tenemos otras preguntas adicionales. Sí, comentarios de agradecimiento por la presentación. Agradecemos a todos los que se han conectado esta tarde en otro jueves de investigación de las graduadas. Les recordamos que la actividad va a ser, está siendo grabada, así que si gustan luego, le vamos a compartir nuestro canal de YouTube y nuestro enlace de la página web para que una vez ya lo subamos, ustedes puedan acceder y repasar algunas de las cosas que explicó el profesor Raúl Ubieta en este webinar. Les aprovecho para avisarles que la próxima semana tenemos otro webinar interesante para los estudiantes graduados que trata sobre cómo subir las tesis y disertaciones a ProQuest Digital Dissertation una vez que haya finalizado, ¿verdad? Y defendido su tesis, pues el Decanato de Estudios Graduados tiene como requisito que los estudiantes suban sus tesis o disertaciones a ProQuest, así que les invitamos para que conozcan cómo es el proceso de colocar las tesis y disertaciones en esta base de datos. Así que sin más, les agradecemos a todos y todas su participación esta tarde en este webinar sobre Mendeley. Y les exhortamos a que visiten nuestra página web y redes sociales para que se enteren de todas nuestras actividades. A nombre del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, le agradecemos al profesor José Ubieta su participación en esta tarde con nosotros en la red graduada. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos.